de Historia, precisamente en el Museo de San Ildefonso. Una exposición nos cuenta la historia de los Estados Unidos de Norteamérica a través del grabado. Y para conocer los detalles de esta muestra recibimos al arquitecto Ernesto Bejarano. Él es coordinador de diseño museográfico del antiguo Colegio de San Ildefonso. Maestro, hola, Juan, bienvenido. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Se abren las puertas del Colegio de San Ildefonso con una exposición hasta abril que muestra 300 años de historia norteamericana vista desde dentro y desde fuera, ¿no? Así es, así es. Sí, la exposición viene de la Galería Nacional de Arte de Washington. Esta exposición, la galería la hace la cura como un festejo a su 75 aniversario y está en San Ildefonso como un festejo al 25 aniversario del colegio. Estamos hablando ahí de una relación entre dos instituciones culturales muy importantes, entre Estados Unidos y México. Y como dices bien, la historia de Estados Unidos se narra a través de 142 impresiones, que son grabado, litografía, serigrafías, punta seca, aguafuerte, donde podemos ver la historia de este país dividida en 9 periodos, ¿no? Están unos grabados fabulosos de 1710 que narran este país que se encontraron los colonos y luego de ahí cómo se fue creando esta nación, cómo fueron descubriendo sus territorios, la fauna, la flora, y luego cómo, pues ya siendo un país establecido, vino la depresión, de ahí cómo se levantan, y de ahí empieza a verse el grabado más como una expresión artística, que solo como un registro, porque el grabado, como te comentaba anteriormente, servía como un medio de difusión, ¿no? Se imprimían miles y se distribuían, y así se conocía este nuevo mundo que se había colonizado. Como panfleto incluso funcionaba el grabado. Así es. Muy a sus inicios. Y aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso nosotros podemos apreciar grabados de 1710, 1720, de la época de las guerras civiles en Estados Unidos. Así es. ¿De qué artistas podemos encontrar nosotros obra en esta exposición? Pues mira, digamos que la primera etapa de la exposición, como el grabado era parte de una forma de comunicar a la gente, no se reconocía tanto a los artistas como eso. Se usaba más como un medio para comunicación, ¿no? Entonces, pero bueno, sí hay artistas muy importantes ingleses y norteamericanos que describieron a este país. Pero bueno, después de la parte ya de la nueva conformación de la ciudad, podemos ver obras impresionantes de la Estatua de la Libertad, de los rascacielos. Y hay una parte muy, muy bonita que llama mucho la atención cuando ves la parte del show, todo lo que es el teatro, la música, el acuario, el box, toda esta parte de los espectáculos que es muy importante en Estados Unidos. Y después de ahí vamos a lo que es la guerra, ¿no? Vino este rollo de la guerra y vemos cómo en ese periodo también participaron mexicanos como David Alfaro Siqueiros, Rivera y Orozco, de entre el 27 y el 34, y como artistas como Jackson Pollock tuvieron influencia a través del estudio y la colaboración con Siqueiros. Es muy interesante ver esta relación. De ahí pasamos a lo abstracto, el arte por el arte, ya un poco desvinculado de la ideología, y luego vamos a ver una parte de lo que es el arte popular. Dejan a un lado el abstracto, dejan a un lado la academia y empiezan a, de alguna manera, criticar esto que está sucediendo en Estados Unidos, que es el consumismo, las relaciones comerciales, y están artistas como Warhol, Lichtenstein, Oldenburg, Rauschenberg. Y al final vamos a ver lo que es la pluralidad, que son los artistas contemporáneos. Tenemos piezas de Chuck Close, tenemos piezas de Kiki Smith, tenemos piezas de Serra. O sea, es un recorrido a través de 3 siglos importantísimo. La gente tiene que ver esta exposición porque es muy fácil entender el desarrollo de un país a través de su arte. Y precisamente a través de su arte y de la representación de los muchos significados que deben existir durante 300 años que esta muestra cubre, podemos encontrar desde la protesta hasta el nacionalismo puro. Y me decía, maestro, que esto en 3 salas que acaban de intervenir arquitectónicamente en el antiguo colegio. Es muy importante eso. El colegio está en un plan y proceso de desarrollo. Hicimos un proyecto para renovarlo y estas 3 primeras salas son la punta de lanza para un gran proyecto. Estamos viendo imágenes ahora
en la pantalla de las nuevas salas renovadas y invitamos al público a que conozca el nuevo San Ildefonso. Y la convocatoria para conocer el nuevo San Ildefonso y por supuesto 300 años de grabado de la Galería Nacional de Washington. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los costos, maestro? Sí, nosotros estamos abiertos, el museo abre de martes a domingo, los martes de 10 de la mañana a 8 de la noche es nuestro día libre, y luego de miércoles a domingo estamos de 10 a 6, el costo del boleto es de 50 pesos, tiene un descuento para estudiantes y maestros y personas de la tercera edad del 25%, y del 50%, perdón, cuesta 25 pesos. Y bueno, pueden ver en nuestra página, que es www.sanildefonso.org.mx, todo el programa paralelo a la exposición. Tenemos conferencias, hay cine, hay talleres, y yo creo que es muy importante seguir este tipo de eventos porque así podemos tener un panorama más claro de lo que es la muestra y lo que significa. Muchas gracias, maestro Bejarano. Y bueno, la invitación es en el antiguo colegio de San Ildefonso, 300 años de grabado en los Estados Unidos de Norteamérica.